sin temor. A ver, poco de la parte teórica, ¿sí? Ustedes ya la semana pasada pudieron trabajar con la profe Karina o con la profe Sandra, ya no me acuerdo con cuál de las dos le tocó trabajar. Voy a traerme agüita. ¿Con quién les tocó trabajar, chicos? Con la profe Sandrita. Hola, ¿Sí? con la Bien. profe Karina. Ah, con la profe Karina, ok. Bien. ¿Y qué les pareció me traje agüita para tomar si no me deshidrato. ¿Qué les pareció el desarrollo, digamos, de la parte práctica del taller de cocina? Divertido, dice, interesante, Gastón. Bien. Buenas tardes. Yo Yo quiero saber, quería preguntar, no pude estar sí, en la clase presencial que hicieron del de taller. la cocina. Sí, del taller no estuve yo. ¿Mm? Eso quería saber cómo tengo que hacer, porque fue evaluativa o no esa clase. Bien, sí, sí, bueno, justamente ahora, después de ver la teoría, yo había puesto ahí un cartelito de la tarea para los que faltaron, pero está buena que me preguntaras ahora, Lidia, porque para aquellos que no pudieron ir por cuestiones personales, em, van a tener que elegir una receta del recetario, ¿sí? El recetario está en el grupo de WhatsApp. Igual, de todas formas, yo se los voy a volver a compartir al grupo de WhatsApp. Elijan una receta y elaboren esa receta y una vez que tengan la receta, van a presentar a través de un video la preparación, o sea, la comida que ustedes hacen, y me vas a contar ahí qué nutrientes aportaría, ¿sí? Vas a ir reconociendo con la teoría que vio todo el grupo en la primer clase, cuando vimos grupos de alimentos, ¿se acuerdan? Ah, sí, Bueno, sí, sí, sí. ahí vieron todos los grupos de alimentos, los nutrientes. Entonces, de acuerdo a esa teoría, vas a empezar a decirme, bueno, acá estoy aportando hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, qué minerales, ¿sí? Bien, Ah, bien, perfecto. Gracias. me Gracias, mandas profe. el video y me mandas el video. Bueno, bien, bien. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, arrancamos con la clase de hoy, ¿sí? Ustedes vieron ya lo que es la alimentación en el adulto mayor, en la niñez, ¿bien? Vamos a la alimentación, cómo prevenir las enfermedades que se pueden producir por una mala higiene de los alimentos, ¿sí? Entonces acá es cuando vamos a ver lo que se llaman las ETAs, ¿sí? Enfermedades de transmisión alimentaria. Les comparto. Tema 5: prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿bien? Estas enfermedades transmitidas por los alimentos, vamos a ver acá que eh, ¿cuál es el concepto de ETA? ¿Sí? A ver, pueden decirme, ustedes leerme desde lo que dice la pantalla, desde lo que le muestra la pantalla. Lo juro. ¿Qué son las ETAs? Las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bien, ETA constituyen un problema de salud a nivel mundial. Son provocadas por la contaminación con microorganismos o parásitos o bien por las sustancias tóxicas que aquellos producen. ahí se me fue, ahí está, bien.
El cuarenta por o por las ciento de los sustancias. brotes de ETAs reportados en la Ah, Argentina ocurren en el hogar. bien, muy bien. Vamos entonces a empezar a analizar qué es lo que acaba de leer su compañera, ¿sí? Realmente, entonces, cuando decimos que las enfermedades transmitidas por los alimentos, un problema a nivel mundial, pero también a nivel provincial, ya vamos a ver algunas noticias, se van a dar cuenta de que estos casos de enfermedades transmitidas son muy comunes, ¿sí? Y son provocados por la contaminación con microorganismos, que pueden ser bacterias, virus o parásitos, ¿bien? Y es por eso que les presento a las siguientes protagonistas de la enfermedad, ¿sí? Acá tenemos imágenes de bacterias, de parásitos, de virus, ¿sí? Tenemos la Escherichia coli, la Salmonella, el Clostridium botulinum y el Campylobacter como bacterias y algunos virus. Tenemos los parásitos. Acá me faltó agregar el cólera, ¿sí? Porque también seguramente han escuchado del cólera, ¿bien? Em, Estos microorganismos pueden generar enfermedades cuando son incorporados a través de la alimentación, por una mala higiene, por un mal lavado de los alimentos, ¿sí? Y acá tenemos una noticia, a ver, vamos a escuchar atentamente. Me dicen ustedes si se escucha, ¿sí? Por favor, porque no sé si se logra escuchar, pero ustedes me dicen para que yo pueda estar segura de que se puede reproducir bien el video, ¿bien? A ver, escuchamos esta noticia que es de, creo que acá en Salta, ¿sí? Ministerio de Salud de la Nación y de Salta emitieron una alerta epidemiológica por un caso de brote para tifoideo. Preocupa la situación en Salta ante el crecimiento de los casos de salmonela. Esta bacteria, que se transmite a través de alimentos contaminados, puede causar graves daños en el organismo, hasta incluso la muerte. Salmonella es una bacteria que tiene varios tipos distintos y que se caracteriza por poder encontrarse en alimentos, básicamente pollos y otras carnes, cuando no están correctamente cocidas, también puede estar en los huevos e incluso en aguas contaminadas. Las personas que ingieren este tipo de productos pueden hacer o una forma de diarrea, no demasiado grave, pero a veces la salmonela del intestino invade a la sangre y da formas más severas, que es lo que se conoce como fiebre tifoidea. La región del norte en general suele tener habitualmente casos de infección por salmonela. Lo que estamos viendo es un aumento del número esperable para esta época, por eso hablamos de un brote, y se está investigando cuáles son las causas de este brote y paralelamente se está explicando a la población cuál es la mejor manera de prevenir este tipo de infecciones. Según un estudio del Ministerio de Salud de la Nación, conjuntamente con la provincia, se supo que más del 60% de los infectados son menores de 15 años, con síntomas que van desde la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, diarrea y manchas en la piel. El control de un brote se realiza, y además evitar que sigan apareciendo casos, con medidas bastante básicas. Por ejemplo, la correcta higiene de manos al manipular los alimentos. En el caso de alimentos de tipo carne, de pollo, sobre todo huevos, tener una correcta cocción. Y cuando una vez que están con la cocción correcta, no dejarlos a temperatura ambiente, sino consumirlos en el momento o dejarlos enfriar en una heladera o refrigerador para evitar que le permitan a la bacteria proliferar. Lo mismo con todos los derivados del huevo. Por ejemplo, la mayonesa es muy común. Esto tiene que estar siempre a temperatura refrigerada. Profe, no se la escucha. Ay, yo estaba hablando con el micrófono apagado, perdón, ahí estoy. Ustedes veían que movía la boca y que no se me escuchaba, perdón. Disculpa. Se me desactivó cuando puse a reproducir el video. Decíamos esto del brote de salmonela acá que explicaba el doctor, decía cuáles eran los síntomas, ¿no? La diarrea, los problemas estomacales, ¿no?
esta cuestión de deshidratación después de las diarreas. Bueno, estos son signos que nos permiten a nosotros identificar los tipos de enfermedades que puede uno atravesar. Y yo, ¿qué les recomiendo? Siempre leer las noticias para poder enterarse acerca de qué es lo que está pasando en nuestra provincia. Y les recomiendo también que sigamos los pasos para poder prevenirlos. Nosotros tuvimos un brote de salmonela hasta el año pasado, me acuerdo que había un montón de casos, un montón de casos, y esos casos, se daban porque las personas consumían algún tipo de vegetales, ¿sí? Estaban las verduras, las lechugas, y resultaba que después de consumir ese tipo de alimentos, venían los problemas de los brotes de salmonela. Se había descubierto de que esas cosechas, los sembradíos, digamos, de estos vegetales, estaban siendo regados con agua servida, o sea, no era agua para riego ni agua para consumo, era un agua que venía de aguas de tipo contaminada, ¿no? Con materia fecal. Entonces, por eso nosotros teníamos este brote de salmonela por un buen tiempo y nos costó erradicar acá en la provincia, ¿sí? Y después tenemos otra noticia. Y esta es sobre el síndrome urémico hemolítico. Prestemos mucha atención porque este también es un problema muy común en nuestra provincia y de lo que muy poco se habla. Actualmente, en lo que va del año, hemos atendido a 2 pacientes con síndrome urémico hemolítico. Uno ya ha sido dado de alta y actualmente estamos con un paciente internado que padece la enfermedad. Es una enfermedad 100% prevenible, como son todas las enfermedades transmitidas por alimento. Por lo tanto, es muy importante para nosotros en esta época, en la época estival, que es donde la bacteria prolifera con mayor facilidad y los niños se contagian con mayor facilidad, hacer medidas de prevención, porque esta enfermedad en los niños produce insuficiencia renal aguda, es la primer causa de insuficiencia renal aguda en los niños y es la segunda causa de trasplante en los niños con enfermedad renal crónica en la Argentina. Evitar en los niños menores de 5 años los alimentos procesados con carne molida o picada, porque es donde más se encuentra la bacteria y es más difícil de matarla con la cocción. La manipulación en el domicilio de todo lo que sean alimentos crudos separados de los alimentos cocidos y principalmente carnes, todo lo que sean los utensilios de las frutas y las verduras. También el otro tipo de contaminación es por transmisión fecal-oral, es una enfermedad que se elimina con la materia fecal. Por eso es muy importante las medidas higiénicas, el lavado de manos antes y después de ir al baño y antes de la manipulación de la cocción de los alimentos. Y la tercera fuente de contaminación es por el contacto directo con el animal contaminado. Siempre esterilizar el agua, ya sea con lavandina o con vinagre, y esa que sea un agua potable con la que se lave todos los alimentos, ya sea frutas, verduras y todo lo que sea para la cocción. En los bebés menores de 1 año que también se enferman con el síndrome urémico hemolítico y cuya fuente de ingestión es solamente el biberón o en su caso el pecho, es muy importante que ese biberón sea muy bien higienizado, que la leche sea con agua pasteurizada y el lavado de las manos de los padres. Bueno, acá teníamos otra noticia que era del síndrome urémico hemolítico. Nosotros acá en Salta tenemos estadísticas bastante llamativas respecto al problema del síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y como dijeron ahí en el video, se debe a la bacteria Escherichia coli, que era la que ustedes han visto acá, ¿sí? Esta de acá. Resulta que la Escherichia coli vive en la materia fecal, ¿bien? Cuando alguien va al baño y no se lava las manos y luego cocina o toca los alimentos, se puede contaminar. Y la Escherichia coli también puede estar presente en la carne cruda. Cuando la carne no está bien cocida, la bacteria sobrevive y puede afectar la salud de las personas, ¿sí? Vamos a ver un poquito más qué es lo que produce esta bacteria.
porque me detengo mucho en el síndrome urémico hemolítico porque es lo más prevenible y ataca muy gravemente a niños de entre los 10 años. Entonces, todos los menores de 10 años están en riesgo. Por eso es que no se recomienda que consuman carne cruda o carne semicocida o las hamburguesitas. Tengan mucho cuidado. Es preferible que si les van a dar hamburguesas a sus niños, no se los den a menores de 5 años y si ustedes bajo su propia responsabilidad le quieren dar, que debe ser bien cocido, ¿sí? Por año Argentina se encuentra el tope en la cantidad de casos que se tienen de síndrome urémico hemolítico. A ver, usted recordará, ¿no? La enfermedad, si no la tiene clara, es aquella que se hizo famosa en su momento por contagiarse a través del consumo de hamburguesas, pero es mucho más que eso. Es todo tipo de carnes mal cocidas, lácteos y verduras mal limpiadas o mal higienizadas. Lo cierto es que, según los especialistas, el principal enemigo se encuentra en casa. ¿Por qué? Porque se podría evitar cocinando bien la carne, lavando bien las verduras, poniéndole un poquito de lavandina, dejándolo en remojo y no perdiendo, claro está, la cadena de frío en los lácteos. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, te di algunas pautas, pero los especialistas te dan más. Argentina es el país con más casos de síndrome urémico hemolítico. En niños menores de 5 años, entre 300 y 400 casos anuales son los registrados. El grupo de edad más afectado tiene entre 1 y 5 años. Esta grave enfermedad es provocada por una variedad de cepas de la bacteria Escherichia coli y suele dejar secuelas renales de por vida. Empieza como una diarrea acuosa que se hace rápidamente sanguinolenta o directamente arranca con diarrea sanguinolenta y en un grupo de 10-15% de los casos se complica con esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene baja mortalidad en Argentina, alrededor del 2%, quizás un poco menos, pero el riesgo que hay es que queda con secuelas renales. O sea, el día de mañana ese paciente queda con daño renal, ya sea como hipertensión o fallo renal de distintos grados de magnitud. La bacteria suele estar en un alimento, puede ser carne cruda o mal cocida, fruta o verdura mal lavada, agua contaminada, lácteos no pasteurizados o que se les cortó la cadena de frío. Alimentos hervidos no tienen riesgo porque se hierven alrededor de 100 grados, como hierve la leche. Segundo, al horno, los alimentos se los dejan suficiente tiempo, tampoco tiene mucho menos riesgo. En cambio, lo que es algo salteado o lo que es comer carne jugosa o comer carne picada jugosa o la albóndiga, cuando una la parte tiene jugo o está media rosada, que sí que se cocinó a menos 70 grados y ahí aumenta. Y todos los alimentos crudos, especialmente aquellos alimentos ácidos como yogures no pasteurizados, yogures que pierden la cadena de frío, tienen ese riesgo, ¿no? Bien, fíjense que ahí más o menos el médico al que le hacían la entrevista daba datos respecto a esto, ¿no? De que es un alimento que está mal higienizado, en un alimento que yo no tengo la cadena de frío respetada, o bien las carnes crudas, que son la principal fuente de contaminación, voy a producir esta enfermedad. Los efectos pueden ser muy dañinos para la salud del niño, en algunos casos pueden requerir hasta el trasplante renal, ¿sí? Entonces, por esa razón es que es importante que nosotros hablemos de esto y recomendemos siempre evitarlos, ¿bien? ¿Cómo vamos a evitar y vamos a prevenir las ETAs? Con 5 claves de la inocuidad, nosotros le decimos 5 como los deditos de la mano, para que no nos olvidemos. 1, mantener la limpieza. 2, usar agua y materias primas seguras. 3, separar los alimentos crudos de los cocidos. 4, realizar una cocción completa de los alimentos. 5, controlar las temperaturas. Vamos a ir por el número 1. Mantener la limpieza, ¿sí? Esto que es mantener la limpieza incluye el lavado de manos, ¿bien? Eh, Fíjense que aquí está el paso a paso del lavado de manos, que incluye humedecer las manos con agua y espuma de jabón, cepillar y enjabonar los dedos y uñas durante 10 a 15 segundos. Esto más que nada para lograr quitar la suciedad que hay entre las uñas y la piel. Frotar las palmas, los dorsos, los antebrazos, en realidad ahí dice brazos, pero es esta parte, sí, el antebrazo.
durante 30 segundos y después secarse. Pueden secarse, por lo general, la recomendación es que tengan una toallita personal, no podemos usar la toallita prestada de la compañera, lo ideal es que usemos una personal. Y en su defecto, que también es una muy buena opción, usar las servilletas de papel, ¿no? Porque las toallas de papel o servilletas de papel nos secamos las manos y las descartamos, ¿sí? ¿Y cuándo nos vamos a lavar las manos? Cuando nos tocamos la cara, cuando vamos a toser o estornudar, cuando vamos al baño, cuando cambiamos los pañales, cuando tiramos la basura, cuando abrimos y cerramos las puertas, sobre todo porque en las puertas, ¿qué hay? Las manijas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que uno se acerca a una puerta, tiene que abrirlo, toca la manija. Bueno, ¿cuántas veces habrá una persona tocado la manija de una puerta en un lugar concurrido? Un montón de veces. Entonces, por esa razón, se recomienda lavarse las manos con mucha frecuencia. Al momento de preparar los alimentos, al momento de asistir a lugares muy concurridos, también. ¿Y qué otros elementos también tengo que asegurar que estén bien higiénicos? Los cuchillos que vamos a utilizar para la cocina, los utensilios, las cucharas, los cucharones, las fuentes, ¿sí? Los trapos de cocina, sobre todo porque en los trapos de cocina se guarda la humedad y a veces también se guarda la suciedad. Si lo usamos para limpiar la mesa, el mesón, para secar los platos, ¿se entiende? Entonces, por esa razón se deben usar los trapos de cocina. Em, en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, heridas en las manos, em, es recomendable que usemos guantes, ¿bien? Porque si tenemos una herida abierta, lo que sucede es que nosotros podemos dejar sustancias biológicas y sangre de nuestro cuerpo en los alimentos, y eso también es un tipo de contaminación. Pero por otro lado, si una herida está abierta en mi mano y yo voy a tocar alimentos, es muy probable que algunas bacterias, algunos microorganismos que estén vivos, pasen de el alimento a mis manos, ¿se entiende? Y luego, por otro lado, cuando tenemos goteos de las carnes o de los pollos, sobre todo cuando vamos a colocar en la heladera, vieron que uno descongela a veces la carne y cuando se va a descongelar la carne, se empiezan a caer pequeñas gotitas de sangre de la carne. Bueno, esas gotitas que caen eh, pueden caer sobre los alimentos y contaminarlos, ¿bien? Se recomienda en este caso limpiar y lavar las heladeras cada 15, 20 días o una vez al mes, según cómo uno mantenga su heladera, ¿no? La higiene de la heladera. ¿Y qué piensan ustedes, perdón, qué piensan ustedes sobre el lavado del pollo y el lavado del huevo? ¿Qué piensan ustedes respecto a estas dos prácticas? Hola, 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 ¿qué tal? sí, Bueno, Silvia. yo pienso que hay que hacerlo ¿Qué porque, hay que hacer? bueno, el pollo de por sí es, de todas las carnes, es la que se contamina más rápido. Es igual que las Ujú, achuras. ujú. Así que, bueno, sí o sí, sea fresco o sea congelado, hay que lavar. Siempre, siempre. Bien. Y con respecto al huevo, el Ajá. huevo, lo mismo, no solo porque lo vayamos a cocinar, sino que cuando nosotros lo vamos a consumir, o sea, cuando lo compras nada más, ya tiene la tierra y las cosas de todos los caminos por los que pasó, hasta cuando vos lo consumís. Entonces, bueno, ya no es fresco, salvo que tengas una gallina, entonces sí, ahí sí, te creo que es fresco el huevo. Y bueno, siempre No, hay que es hacerlo. respetable
es respetable el punto, pero vamos a ver qué es lo que dicen los manuales de manipulación de los alimentos. Eh, Sí, hay dos situaciones para el huevo, ¿sí? Vamos por el huevo y después vamos por el pollo. Hay dos situaciones para el huevo. Si yo, por ejemplo, tengo un huevo que sí, compré, vieron esos que venden huevos sueltos por Maple, bueno, uno tiene huevo en la casa. Los huevos, nosotros no podemos ver la estructura completa porque, bueno, tendríamos que ver muy al microscopio para ver las estructuras de la cáscara del huevo. sí, Nosotros observamos la cáscara, fíjense que tienen como pequeños puntitos, pero muy chiquititos, si bien en el fondo. sí, Esos pequeños puntitos que tiene el huevo son los poros del huevo. Bien, sí, cuando uno lava el huevo, hay una capa que es como una pequeña cera natural que tiene el huevo, que cuando uno lava el huevo, esa capa se va y los poros quedan abiertos, quedan expuestos, ¿sí? Resulta que hay bacterias que son muy chiquititas, muy diminutas, que fácilmente pueden atravesar la pared del huevo. Por ejemplo, la salmonela, ¿sí? Que es esta de acá, que les había mostrado al principio, esta de acá, sí. ¿sí? Entonces, ella puede pasar por esos poros porque son bastante chiquititos y fácilmente pasa. ¿Cuándo no se recomienda que nosotros lavemos los huevos? Cuando yo lo voy a guardar por mucho tiempo, ¿sí? O sea, si yo voy Claro, a lavar el huevo y lo guardo, estoy dejando que se expongan, ¿sí? claro. Porque yo no sé qué bacteria está ahí en cualquier lugar. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de ver las bacterias porque no tenemos tanta precisión en la vista, no tenemos que tener la vista de un microscopio, pero como lo dejamos ahí conservado por una semana, por 3 días, por 5 días, por 2 días, o por horas, no sabemos si es que las bacterias aprovecharon y ingresaron al huevo, ¿sí? Entonces, si yo voy a lavar el huevo y lo voy a guardar, no se recomienda hacer eso. Se No, recomienda guardar el huevo tal cual como yo lo compré en un recipiente sí, no. con tapita, ¿sí? Para aislarlo de otros alimentos. Pero si yo voy a usar el huevo ahora, en este momento, porque yo voy a cocinar, sí lo puedo lavar. ¿Se entiende? Claro, Ahí sí eso es a se lo puede. que voy yo. Ahí sí se puede usar. Ahora, si vos compras un huevo testeado, te doy otro ejemplo, como por ejemplo en Carrefour, ellos tienen un control de calidad muy estricto. Entonces, ese huevo no tiene que perder la cadena de frío, y tiene que estar en la heladera. Sí, Ese huevo está súper es un huevo testeado. fresco. Sí, pero Claro, los huevos, ese a sí. ver, el Código Alimentario Argentino, acá me pongo con la ley porque la ley lo dice así, la ley prohíbe el lavado de huevos si es para la venta. Lo que pasa con esos huevos que se venden en los supermercados no están lavados, ¿no? Esos No, huevos por están supuesto. solamente, esos huevos lo que tienen es que se les ha quitado, por ejemplo, la suciedad o algo que se le ha pegado a la superficie de restos de excremento, Claro. eso se lo limpian seco, como le dicen ellos. Lo que hacen es pasarlo por grandes Sí, cepillos, son como grandes cepillos sí, sí, que sí. no pueden, pero son cerdas muy finitas, pasan por esos Mm, cepillos con una especie de máquina, ¿sí? Que va pasando y lo que hace es que esa suciedad se va desprendiendo. Y luego son los seleccionados, ¿sí? Porque los huevos vienen por categoría A, B, C, D, E, claro. ¿sí? Sí, La categoría más alta es la A y es la que venden ese tipo de cadenas, digamos. claro. Por eso son más caritos, son más caritos. Pero esos huevos tampoco están lavados, esos huevos solamente No, están no están lavados, pero a lo que voy yo tirados. es que están refrigerados. En cambio, el huevo que vos compras en cualquier lugar es un huevo que está siempre a temperatura ambiente, más allá de que tiene que estar en un lugar donde no haya calor. Pero si Sí, vos no lo por pones en eso la heladera, la no pasa conservación, nada. la, la conservación de huevos puede ser a temperatura ambiente o puede ser en heladera, puede ser en cualquiera de los dos.
A temperatura ambiente, un huevo puede tener un tiempo de vida de 7 días como máximo. En la heladera puede extenderse de entre 7 a 10 días como máximo, ¿sí? Siempre y cuando sea fresco, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia entre conservarlos en heladera o no. Pero lavarlos es para conservar, digamos, para guardar, no, no está, o sea, No, según la reglamentación y la ley, digamos, la ley. Vieron no, que los por eso te abogados decía que estudian cuando vos lo leyes. vas a consumir lo tenés que lavar. Vieron que los abogados estudian las leyes. Bueno, nosotros estudiamos las leyes, pero de la alimentación, las leyes argentinas. Y la ley establece que está prohibido el lavado si es para uso comercial. Lo que sí está permitido es el lavado para ahora, Por eso digamos, te decía, el para la lavado para elaboración inmediata. cocinar. Claro. Claro, para la elaboración inmediata, para elaboración inmediata. Si yo, por ejemplo, en este momento quisiera hacerme una ensalada y quisiera hacer huevo duro, yo voy a lavarlo, obviamente, porque le voy a quitar la suciedad, los restos de polvo, voy a quitarle también el excremento de la gallina que quedó pegada en la cáscara del huevo. Y voy a colocar una ollita con agua y lo hago hervir, ¿no? Ahí sí está permitido el lavado de huevo, siempre y cuando sea para consumo inmediato. ¿Bien? Y en el caso del pollo, hay un estudio científico, ya se lo voy a pasar yo en video, tenemos un video de eso, pero yo no lo puse acá en el Power, El que pollo muestra tampoco no es qué es lo que aconsejable pasa. lavarlo. ¿Cómo? No Al escucho. pollo no es aconsejable lavarlo. Hay que cocinarlo bien. Hay que cocinarlos bien, sí, eso sí, exactamente. Em, hay un estudio que ya se lo voy a pasar al videito, ese no lo tengo acá justo en esta presentación, pero lo tengo, ya lo voy a buscar dónde está, y muestran ahí qué es lo que pasa con el lavado del pollo, ¿no? Lo mismo que con la carne. Lo que pasa es que cuando yo coloco un pedazo de carne o el pollo en el fregadero, digamos, bajo el chorro de agua, choca el chorro de Mm, agua con la superficie del pollo y saltan gotitas. Y esas gotitas que mm, salpican pueden salpicar todo por las alrededor. bacterias Y quizás uno no lo ve, no y se da cuenta, contamina. digamos. Y se contamina, exactamente. Entonces, por esa razón, ese estudio hace años y siempre se dijo eso, ¿no? Sí, hay que lavar todo, pero después se dijo, esperen, vamos a hacer un análisis y se dieron cuenta de que no ayudaba, al contrario, era perjudicial, ¿no? Contaminaba más. Entonces, desde ahí se recomienda que se evite ese tipo de prácticas, ¿bien? Sí. Vamos ahora a hablar de la limpieza y de la desinfección. Yo creo que todas sabemos de limpieza y desinfección porque aparte de que nos toca limpiar la casa, si estamos a cargo de nuestra familia y nuestra casa, limpiamos la cocina. Y la cocina es un lugar que exige mucho tiempo para mantener limpio y además de eso, ¿no? Al mismo tiempo, em, uno también tiene que hacerlo con ciertos productos para evitar, por ejemplo, que se mezclen sustancias químicas o que afectemos zonas donde hay alimentos guardados, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de limpiar. Bien, acá hay un video que resume un poquito de la limpieza y de la desinfección, ¿sí? Aprende con Frutales Andinos. En el siguiente video te vamos a explicar sobre la limpieza y la desinfección. Contribuir al crecimiento sostenible de las cadenas frutícolas, del aguacate, las pasifloráceas y los cítricos en Colombia, Ecuador y Perú. Las actividades de limpieza y desinfección son fundamentales en la industria de los alimentos y también en nuestros hogares, ya que permiten eliminar microorganismos perjudiciales para nuestra salud. También permiten que todos los alimentos que allí se elaboran sean sanos e inocuos para los consumidores y nuestras familias. La limpieza se define como el proceso de remover a través de medios mecánicos y o físicos restos de alimentos,
polvo, grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, alimentos y personal. Se realiza generalmente con agua y jabones o detergentes. El detergente es una sustancia que se utiliza para limpiar, ya que dispone de propiedades que le permiten quitar la suciedad sin afectar el material sometido al proceso de limpieza. La desinfección se refiere al proceso empleado para destruir las células vegetativas de los microorganismos remanentes en una superficie limpia, mediante el uso de agentes químicos o físicos, con el propósito de reducir el contenido microbiano hasta niveles insignificantes, de tal forma que no sea nocivo para las personas. Entre tanto, los desinfectantes son agentes o sustancias químicas utilizadas para destruir los microorganismos o inhibir su desarrollo, y que ejercen su acción sobre una superficie inerte u objeto inanimado. Los desinfectantes deben aplicarse sobre superficies limpias, porque de lo contrario pierden su efecto. Existen diferentes métodos para hacer limpieza. Entre ellos se encuentran: el primero, los físicos. Se realizan mediante el uso de materiales como escobas, cepillos, esponjas, espátulas, traperos, paños y otros. Segundo, los químicos. Se lleva a cabo mediante el uso de sustancias como los detergentes, jabones y desinfectantes. Tercero, los manuales. Son los procesos que se ejecutan con las manos. Eliminación de restos sólidos de equipos y utensilios. Y cuarto, los automáticos. Se realizan mediante el uso de máquinas tales como lavavajillas. Existen dos métodos para hacer desinfección. El primero, por calor. Se puede realizar por medio de agua caliente o vapor de agua. En esto se utilizan temperaturas superiores a 90 grados centígrados. Y el segundo, por sustancias químicas. Se realiza mediante la aplicación de determinadas sustancias químicas que permiten eliminar microorganismos sin efectos adversos para la salud humana. Veamos ahora los pasos para la correcta limpieza y desinfección. Primero, eliminar la suciedad más visible sin aplicar ningún producto. Segundo, preenjuagar las superficies. Tercero, aplicar la solución del detergente. Cuarto, frotar las superficies cuando así se requiera. Quinto, enjuagar con abundante agua. Sexto, verificar la limpieza. Séptimo, desinfectar, ya sea por métodos físicos o químicos. Y octavo, enjuagar si es necesario. Ahora conozcamos los beneficios de la limpieza y desinfección. Primero, garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos. Segundo, reducen la posible contaminación de los alimentos con materiales indeseables. Tercero, ayudan a prevenir enfermedades, manteniendo nuestra buena salud. Cuarto, evitan la entrada de plagas indeseables. Quinto, ayudan a crear hábitos de limpieza en nuestra vida diaria. Finalmente, estas son las recomendaciones para desinfección con cloro, que es el producto de desinfección más común. Sin embargo, debes tener en cuenta que si usas un producto diferente, debes seguir las recomendaciones de dosificación que se presentan en la etiqueta. Bien, aquí vimos más o menos un resumen de la limpieza, ¿sí? Es como consejos que la mayoría de todos nosotros lo sabemos, pero bueno, está bueno siempre recapitular. Em, Acá en el video no lo dice, pero yo me acuerdo que en alguna parte de la diapositiva está puesto. A veces cuando usamos para la limpieza usamos el detergente, ¿no es cierto? Y para la desinfección se usa la lavandina. Tengan mucho cuidado con la combinación de estos dos, porque a veces la mayoría piensa que combinándolos son más fuertes, pero lo que pasa también no solamente es que emana un gas fuerte, porque no sé si alguna vez combinaron lavandina con detergente. Yo creo que casi todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? ¿Alguna vez hicieron esa mezcla? Sí, 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 sí. sí, esa mezcla es como muy fuerte, ¿no? El olor.
A mí, por ejemplo, A me mí da no me alergia, hace no sé si nada, alguna pero vez le... bueno, hay personas que sí. Sí, sí, A mí lo no me que hace sucede, nada, hay personas que sí. bueno, capaz que porque te acostumbraste o algunos tienen más sensible la Sí, más percepción de los vale, olores y otros no tanto. claro. Claro, otros no tanto, pero lo que pasa con la mezcla de la lavandina y el detergente es que lo que generan son gases, ¿sí? Son gases Sí, químicos, sí, porque la sí. lavandina es una sustancia química, que es hipoclorito de Sí, sodio, ¿sí? Y, y el detergente, por ende, también es una sustancia química, ¿bien? Que tiene lo que amoníaco. NaHC. en su combinación, el detergente tiene distintos componentes que al combinarlos con la lavandina generan esa liberación de gas. Ese gas, Sí, cuando se libera, puede ser muy tóxico. En algunos casos, a algunas personas les genera algún tipo de reacción alérgica, en otras no, sí, pero en algunas sí, y en algunos empiezan, por ejemplo, a lagrimear o la piel se les empieza a descamar, ¿sí? sí, Entonces, la combinación de estos dos componentes no es la ideal, porque también lo que hace la mezcla de estos es bajar un poco la efectividad de la lavandina, ¿sí? O sea, la lavandina sí, deja de ser efectiva porque sí, toda la sustancia se combinó con otras em, claro. y perdió la efectividad. Entonces, por esa razón, no se recomienda hacer las mezclas de estos dos componentes, ¿sí? Entonces, eh, ojo con esas combinaciones. Lo mejor es, voy a limpiar con detergente, limpio, voy a agregar agua para quitar restos de detergente y recién voy a desinfectar con la mezcla de agua y lavandina, ¿sí? Bien, sobre todo porque el detergente tiene compuestos, sustancias de tipo sulfito y combinadas con el hipoclorito combinan ese gas fuerte que se siente. Bueno, clave número uno, decíamos, bueno, mantener la limpieza. Lo que ustedes ven en pantalla es la síntesis de lo que vimos en el video, ¿sí? O sea, lavar y desinfectar toda la superficie, proteger los alimentos, las áreas de cocina. Mientras nosotros mantenemos las áreas de cocina limpias, se reduce la posibilidad de que las plagas aparezcan, ¿sí? Las plagas, como pueden ser las cucarachas, las ratas, ¿sí? Y lo ideal es usar una ropa apropiada para ese momento de la limpieza, porque a veces se mancha, se deteriora por algunas sustancias que se pueden usar durante la limpieza. Y durante la elaboración de los alimentos también es necesario que tengamos por lo menos em, básicamente así, pero necesario, no tampoco tengo que gastar mucho en vestimenta, es tener un delantalcito de cocina y una cofia o un pañuelito para poder sujetarme el cabello. Bien. Clave número dos, usar agua y materias primas seguras y los alimentos cuando van a ser higienizados, se debe usar agua apta. Esa agua puede ser previamente hervida o bien puede ser agua con unas gotitas de lavandina. Bien, lavar bien las frutas y las hortalizas antes de consumirlas. Comprar productos rotulados en establecimientos. Fíjense que los alimentos, cuando nosotros estamos seguros de que no tienen ningún problema, son aprobados por la ANMAT o SENASA, depende del origen de alimentos. Ustedes van a ver que en la etiqueta, bueno, a ver si puedo dejar de compartir así ustedes me ven. Creo que acá se ve. Por ejemplo, esta es una lata, ¿sí? Para verificar si el producto está correctamente, o sea, es legal, digamos, em, uno, además de observar las etiquetas, que tenga todo el nombre del producto y demás, esta lata es de muestra porque ya les voy a mostrar por qué. Em, Fíjense en que en esta parte donde están los datos de dónde proviene el producto, ahí ustedes van a ver que dice RNE y aparece un numerito. Y en otra parte dice RNP
y aparece otro numerito, o dice RNPA, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que este producto proviene de una industria y de una empresa que está controlada, ¿sí? Porque RNE significa Registro Nacional de Establecimiento, o sea, del lugar de la fábrica. Y el RNP significa Registro Nacional de Productos. Bien. Entonces, cuando yo veo que dice esto de RNE, RNP, eh, este producto ha sido controlado. Bien. Y tiene toda la habilitación para venderse correctamente. Hay que revisar la fecha de vencimiento. Y bueno, acá lo que decíamos hace rato, de que lo ideal es que el agua, dejarla hervir para poder utilizarla, o bien añadir entre 3 a 5 gotitas de cloro por litro. La concentración es mejor hacerla de acuerdo a lo que dice la etiqueta, porque en la etiqueta también indica la cantidad de hipoclorito de sodio que hay por centímetro cúbico de lavandina, ¿sí? Entonces, por esa razón tenemos que leer lo que dice la etiqueta. Y por otro lado, hay que evitar alimentos estropeados, ¿sí? Porque esto es lo mismo que decíamos esta mañana con los chicos. No es que yo vea un alimento, por ejemplo, esta pera, y resulta que la pera en una parte estaba magullada y aparecía así como está este limón, ¿no? Una parte se veía fea y la otra parte se veía linda. Bueno, la corto, tiro la parte que se ve fea y la que se ve linda la como. Pero sucede que este microorganismo que está ahí, acá en esta imagen del limón, son los mohos, ¿sí? Son los hongos. Esos hongos producen micotoxinas, así se llaman. Son sustancias químicas que liberan y que nosotros no las vemos. Entonces pueden estar presentes en esa parte que parecía sanita, que nosotros dijimos, bueno, cortamos esa parte, me la como, no pasa nada. Y yo no me doy cuenta, no lo sé, ¿bien? Yo sé que hay personas que hacen eso, me confesaron esta mañana algunos, pero resulta que en personas adultas mayores, por ejemplo, un adulto mayor que esté atravesando un tratamiento médico, por ejemplo, pacientes que estén inmunodeprimidos, que tengan una enfermedad autoinmunológica o que están atravesando un proceso de cáncer, a ellos no les puedo hacer esto de, no le corto la parte que se ve sanita y le doy, porque eso puede ser fatal, ¿sí? Y por otro lado, en los niños también sucede que los niños tienen un sistema inmunológico muy inmaduro. Ellos todavía algunas funciones del sistema inmunológico las están desarrollando y su sistema digestivo, sobre todo si son muy chiquitos, también. Entonces, por eso no hay que arriesgarse con los niños, ¿bien? Lavar las frutas y las hortalizas em, con agua potable, sobre todo si se van a comer crudas, ¿sí? No utilizar alimentos caducados. Y por otro lado, les quería mostrar esta lata, ¿sí? Porque esta lata yo sé que le pasó, así que por eso no es que así se compró, ¿sí? Esta lata venía bien, pero estaba en un depósito, ¿sí? Mi pareja trabaja en área comercial y teníamos nosotros esta lata en depósito y se cayó, ¿sí? Pero cuando yo veo esta lata, vean que está medio abollada, así de costado, ¿sí? Se ve medio abollada. Cuando yo vea este tipo de latas en el supermercado, a veces lo que hacen es bajarle el precio, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado porque nosotros no conocemos muy bien qué ha pasado, ¿sí? En mi caso yo sí sé qué sucedió, pero en un sistema, en un supermercado, en un negocio donde yo vea esto, probablemente algo pasó durante el proceso de transporte, en el proceso de almacenamiento, quizás no tenían las medidas correctas para poder almacenar, ¿sí? A veces están apiladas una arriba de la otra y el peso hace que se deformen, ¿sí? Y no debería ser así, por calidad no debería ser así, porque eso asegura que tengan temperaturas más altas
los productos y se puedan deteriorar más fácilmente, ¿sí? Entonces, cuando yo vea una lata que esté así abollada, duden por por si acaso, ¿sí? Duden y eviten comprarla. Pero ¿qué pasa si esta lata estuviese hinchada? ¿Sí? Si yo tuviera esto todo así como un pupo hinchado, ¿qué podría haber pasado con esta lata? O cualquier producto, ¿no? Supongamos que puede haber sido el pote de leche, ¿vieron este que estaba mostrando yo? Ah, no, pote de crema, mejor dicho. Este pote de crema. ¿Qué pasaría si ese pote de crema estuviese hinchado? ¿Qué podría haber sucedido? Bueno, la crema puede ser Bueno, que la esté crema puede... vencida. Bien, eso, la crema puede estar vencida. ¿Qué más? Sí. ¿Qué podría haber? Si fuera este, por ejemplo, una lata de durazno Y, y estuviese y hinchada. la lata puede ser que tenga una bacteria. Generalmente Mm, tienen o la bacteria del eso, botulismo. eso, muy bien. Cuando yo veo Y es una re lata peligroso hinchada, eso. sí, exactamente, muy peligroso. Cuando yo veo una lata hinchada, ya sea un pote o una lata hinchada, tengo que dudar. ¿Por qué? Puede ser que haya más bacterias de las que podemos imaginar, porque las bacterias también respiran, ¿sí? No todas, pero algunas respiran, porque algunas son aeróbicas, necesitan aire, y otras son Sí. anaeróbicas, no las necesitan, no necesitan el aire, pero las que sí necesitan aire se reproducen en gran cantidad y van liberando también gas, ¿sí? Entonces, cuando liberan ese gas, se hincha la lata y es la lata que aparece así todo con un pupo, ¿sí? Toda Sí. desbordada la lata. Bueno, eso precisamente se da por sobrecrecimiento de las bacterias. Como dice Gastón, si hay una fermentación porque las bacterias han crecido más de lo normal, ¿sí? Han sobrevivido y han crecido más de lo normal y es por eso que están todas hinchadas los potes, las latas, ¿sí? Como dijo Silvia, es cierto, la bacteria que generalmente está en los productos envasados, cerrados como lo son una lata, un pote, un frasco, es la bacteria del Clostridium botulinum, ¿sí? El que produce botulismo, ¿sí? Que es muy grave. Mm, Sí, Afecta al sistema inmunológico, sin pero sobre duda. todo el sistema nervioso, y es como que lo va apagando. Entonces la persona empieza a, a tener problemas para movilizarse, ¿no? Pierde la posibilidad de moverse, pierde el conocimiento, pierde la capacidad de hablar, ¿sí? Entonces es como bastante heavy la cosa, ¿sí? Bien. Clave número 3, separar los alimentos crudos de los cocidos. Y acá nos vamos a la contaminación cruzada. Ustedes esta parte lo tienen en el cuaderno como página 203, 205, si no me equivoco. En sus cuadernos también tienen una denominación de lo que es la contaminación cruzada. Pero básicamente la contaminación cruzada ocurre cuando ponemos en contacto un alimento que no tiene bacterias. em, Acá fíjense que dice libre de patógenos, ¿sí? Los patógenos son bacterias o microorganismos que pueden enfermar, ¿bien? Con otros que sí la tienen, ¿bien? Entonces, si yo combino ambos alimentos, uno que está sanito, por así decirlo, y el otro que está contaminado, y están en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo plato, se contaminan. Y si no, puedo contaminarlo de manera indirecta. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, la misma tabla de cortar, el mismo cuchillo, la misma cuchara, y al utilizar los elementos que uso tanto para el alimento que está contaminado con el alimento que no está contaminado, los estoy contaminando sin darme cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí produzco la contaminación cruzada. Bien, ahora vamos a ver un video breve que nos cuenta por qué es importante hablar de contaminación cruzada para prevenir las enfermedades como las ETAs.
Aprende con frutales andinos. En el siguiente video te vamos a explicar acerca de la contaminación cruzada. Contribuir al crecimiento sostenible de las cadenas frutícolas del aguacate, las pasifloráceas y los cítricos en Colombia, Ecuador y Perú. La contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento por medio de vehículos como las manos, superficies, equipos y utensilios contaminados o directamente de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir. La contaminación cruzada ocurre por diferentes razones. Las manos del manipulador de alimentos no están limpias. Se realizan prácticas inadecuadas de almacenamiento de los alimentos. Se utilizan alimentos o ingredientes contaminados. Los utensilios, equipos y las superficies de preparación de alimentos no se limpian y desinfectan después de terminar un proceso. Se usa hielo contaminado. Cuando insectos o roedores entran en contacto con los alimentos. Cuando productos crudos entran en contacto con productos cocidos o listos para comer. Hay contaminación del alimento por parte de los consumidores finales. Hay contaminación desde áreas sucias a limpias. Existen en total 3 tipos de contaminación cruzada: de alimento a alimento, de manos al alimento y de superficies, equipos y utensilios al alimento. La primera contaminación es de alimento a alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación directa y se da cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto directo con un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. La segunda contaminación es de manos al alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación indirecta y se da cuando un manipulador toma con sus manos un alimento crudo sin desinfectar o toca una superficie, equipo o utensilio sucio, no se lava las manos y posteriormente manipula un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. El tercer tipo de contaminación cruzada es de superficies, equipos o utensilios al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como contaminación indirecta y se da cuando una superficie, equipo o utensilio se pone en contacto con un alimento crudo o sin desinfectar, no se lavan ni se desinfectan estos elementos y posteriormente se manipula sobre los mismos, un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo evitar la contaminación cruzada. Separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en refrigeración como a la hora de la elaboración. En la nevera siempre se debe colocar lo cocinado por encima de lo crudo y todo bien protegido en envases herméticos. Si se tiene algún alimento en proceso de descongelación, se debe colocar siempre en la parte inferior sobre un plato o recipiente, evitando así que caiga líquido de descongelación sobre otros alimentos o envases. Lavarnos cuidadosa y constantemente las manos con agua y jabón. Asegurar que todos los utensilios, equipos y superficies que se van a utilizar estén perfectamente limpios y desinfectados. Utilizar utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. Fácil, ¿no? Como vemos, todo se reduce a ser limpios, ordenados y a separar y almacenar los alimentos de forma adecuada. Bueno, ahí fíjense que cuando iban explicando los tipos de contaminación, no solamente se da de forma directa, ¿no? Veíamos las otras maneras que también eran indirectas, pero que podíamos tener en cualquier momento en la cocina. Hablaba de las recomendaciones de separar lo crudo de lo cocido y cómo cuidarlos en la heladera, ¿no? Pasar rápido por ahí, porque es un tema que, como ya lo vimos en este video, yo acá lo vuelvo a mencionar, pero bueno, recuerden esto de la recomendación. Bien, esto de separar los alimentos, sobre todo, por ejemplo, las carnes que pueden perder líquidos, ¿sí? Y los huevos, por lo mismo que habíamos dicho hace rato, ¿no? De que tienen alrededor de la cáscara, tenemos polvo, tierra, puede ser materia fecal de la gallina.
tenemos restos de plumas, ¿sí? Entonces, esos, por lo tanto, tienen que estar bien aislados en su tupper, con tapita, ¿sí? Bien. Las tablas, vamos a tratar de usar tablas diferentes. En lo posible, si podemos tener esa posibilidad, lo ideal es que lo hagamos así, ¿no? De que tengamos una tabla para la carne, otra tabla para las verduras y otra tabla para el pan. Fíjense en que inclusive uno puede conseguirlas de colores, ¿no? Las rojas para carne, las verdes para verduras, las blancas para el pan, ¿sí? También. En todo caso, siempre mantener la higiene de las tablas, ¿sí? Y de los utensilios. Y vieron cuando decía ubicar los alimentos en la heladera. Fíjense que exactamente es lo mismo que está en este dibujito. Los alimentos que están cocidos, ya preparados, están primero para evitar que se contaminen con restos de alimentos crudos que pueden contaminar ese alimento, ya listo para consumir. Y al mismo tiempo, porque están en zonas cercanas al área fría, digamos, de la heladera. Ya vamos a ver lo que es el orden de los alimentos dentro de la heladera, pero bueno, este es más o menos un repasito de lo que veíamos en el video. Mantener separados los alimentos crudos del resto de las comidas, lavar las verduras y las frutas con agua potable, lavar con agua caliente y jabón las tablas, los cuchillos que hayan tomado contacto con carnes crudas. ¿Bien? Y acá tenemos la clave número 4 que dice cocinar completamente los alimentos. Acá vamos a considerar tanto la temperatura como el tiempo de cocción. ¿Bien? Tenemos dos tipos de corte acá. Una carne que dice bien cocida y la otra que dice carne mal cocida. Más allá de los gustos personales, porque sé que hay muchas personas que les gusta así, más crudo que cocido, ¿no? Más jugoso, en un punto jugoso le dicen. Más allá de los gustos personales, no nos olvidemos que nosotros acá tenemos que pensar, tengo que tener en cuenta claves de cuidado, porque me va a tocar cuidar o un niño, si trabajo en un CPI o en una guardería o en una casa de familia, me puede tocar cuidar un niño o me puede tocar cuidar un adulto mayor. Entonces, por tal razón, siempre para estas dos poblaciones que son poblaciones vulnerables y de riesgo, siempre tengo que considerar el punto cocido, ¿sí? ¿Qué diferencias puedo observar de la carne bien cocida y la carne mal cocida? ¿Qué es lo que puedo ver yo en apariencia? ¿Cómo se ve la carne cocida? ¿Cómo la ven ustedes? Y yo la veo la carne cocida bien marroncita, así. Y la Bien, carne como sangrosa, color roja. bien, eso, bien. Fíjense en que la coloración es muy, muy diferente, ¿no? En una vemos una coloración más amarronada, la superficie externa suele ser más dorada, bien. Y en la otra vemos un color tirando a rosado o rojo, depende del punto de cocción. Y los jugos que desprenden cada una de las carnes, ¿cómo será el jugo de la carne cocida? El jugo también de la carne que está bien cocida tiene ese marroncita. Bien, Y es de como la carne que gris, no está muy cocida, marronada, ¿sí? Y en el sí, otro caso, los jugos suelen ser de color rosado, ¿bien? ¿Cómo pesado, se sí. dan cuenta ustedes de que un pollo, por ejemplo, está bien cocido porque es blanco? ¿Cómo se darían cuenta? Yo, por ejemplo, les pincho la carne y le sale jugo, agüita así, Bien. o sea, está jugosa. Tiene que Si estar seca sale la carne. eso, si sale transparente el juguito o medio, depende de dónde le hagamos el corte, me dice que está cocido, ¿no? En el caso de la carne de pollo. Si el jugo es rosado, le falta cocción. Yo me doy cuenta a veces también por la textura, ¿no?
El pollo obviamente es todo blanco pálido y en el caso de que esté crudo vemos todavía una coloración rosácea, ¿bien? Pero donde yo me doy cuenta que realmente está cocido una carne o el pollo es cuando hago un pequeño corte cerca del hueso. Hagan un corte cerca del hueso y cuando observen, fíjense en qué líquido sale. Si sale rosado es porque todavía no ha llegado a la cocción completa. ¿Se entiende? Y al hacer esto de la cocción completa, yo lo que logro es evitar este, la Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli. Y acá la clave número 5, observen este termómetro, ¿sí? En este termómetro tenemos diferentes temperaturas, pero hay temperaturas que son las que nosotros le decimos temperaturas de riesgo o de la zona de riesgo, que va entre los 60 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Entre estas temperaturas, todo lo que pase entre estas dos temperaturas permite que el alimento se ponga en riesgo porque a estas temperaturas es donde más crecimiento de bacterias puede haber. Bien. Porque a las bacterias les gustan las temperaturas de la zona de peligro y sobre todo les encantan las temperaturas ambientes. Entonces, si yo dejo un alimento a temperatura ambiente, lo estoy exponiendo a que las bacterias, si están presentes, contaminen fácilmente y se reproduzcan con facilidad, ¿sí? Pero fíjense que después también tenemos otras temperaturas. Por encima de los 60 grados centígrados, dice acá 70, y más de 70 inclusive, yo lo que voy a hacer es que las bacterias mueran, ¿sí? Mueren. Un gran número de bacterias muere cuando exponemos el alimento a temperaturas mayores a 80 grados centígrados. ¿Se entiende? Entonces, em, a estas temperaturas es ideal que nosotros podamos llegar a la cocción completa de los alimentos. ¿Bien? En el caso de que las temperaturas sean por debajo de los 5 grados centígrados, por ejemplo, en una heladera, ¿sí? Las temperaturas pueden rondar entre los 5 grados centígrados, 3 grados centígrados, depende de la heladera. A veces hay que ver el termostato y hay que regular, ¿no? Hay que regular ahí un poquito porque a veces se va más arriba y la temperatura no enfría muy bien. La heladera no enfría muy bien, ¿sí? Entonces ahí habría que ajustar. Las temperaturas ideales para una heladera son de entre 3 a 5 grados en la parte del refrigerador. En el congelador alcanza temperaturas de menos 18 grados centígrados. Estas temperaturas son necesarias para nosotros evitar que se reproduzcan las bacterias y lo que va a hacer es que se retrase el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. Pueden estar presentes, pero no se van a multiplicar. Bien. Y en el caso de la conservación, fíjense que tenemos tres tipos de conservación. Uno es el refrigerador que recién acabamos de hablar, la congelación es otra, y por otro lado, el almacenamiento en seco, que puede ser una alacena, un estante, ¿sí? En el almacenamiento en seco, generalmente van los alimentos que casi no tienen agua. ¿Qué alimentos serían, por ejemplo, los que no tienen agua o son alimentos secos o alimentos no perecederos, le dicen? ¿Qué alimentos serán los secos o alimentos no perecederos? Y todos los que no necesitan refrigeración, Bien, todos los que no necesitan refrigeración, como por ejemplo, por ejemplo, los fideos, la yerba, el azúcar, la eso, sal, muy bien, el arroz, muy las bien, cosas más comunes, digo, excelente. harina. Ajá, muy bien. Fíjense en que la mayoría de los alimentos que mencionó su compañera, gracias Silvia, No, por harina, favor. fideos, arroz, todos son secos, ¿sí? Si nosotros los guardamos en espacios húmedos, tenemos otra plaga que se nos aparece, nos presenta que
es la humedad. Por un lado, algunos alimentos que son muy higroscópicos, como en el caso de la sal o del azúcar, empiezan a perder su característica natural y se empiezan como a hacer pelotitas, ¿sí? Ujú. Y en los alimentos a los cuales ponemos humedad o espacios que no son muy frescos, aparecen los gorgojos, ¿sí? Entonces, como que tenemos que buscar un espacio que sea seco, pero que tenga buena ventilación y al mismo tiempo que esté fresco, ¿no? Para la refrigeración, bueno, ya dijimos que hay que mantener la limpieza de las heladeras, evitar almacenar alimentos calientes, porque cuando yo tengo un alimento muy caliente, supongamos que recién preparé una comida y la quiero guardar en la heladera, cuando yo guardo en la heladera esa comida y está todavía caliente, la temperatura interna de la heladera empieza a aumentar, y al mismo tiempo empieza a gastar más energía, ¿sí? Entonces, no nos conviene desde la energía que vamos a gastar porque se nota en la boleta, pero también no nos conviene porque nos cambia mucho la temperatura interna y alimentos que pueden estar adentro se pueden deteriorar al exponerlos a estas temperaturas, ¿sí? Hay que mantener una buena circulación del aire también. Por esa razón es importante que no llenemos completamente la heladera y que no haya espacio en ningún lado. Cuando nos sucede eso, de llenar toda la heladera y que no haya espacio para que circule el aire, lo que sucede es que también la temperatura empieza a aumentar y la temperatura se tiene que mantenerse baja en las heladeras. Pero como el aire no puede circular con facilidad, empieza a aumentar la temperatura interna de la heladera, ¿sí? Esto también puede afectar la- el funcionamiento del equipo, ¿sí? Bueno, esto ya hablamos un poquito del orden y de la limpieza de la heladera, porque es importante tener siempre ordenada la heladera, ¿sí? Recomendación, cuando ustedes tengan muchos productos que, por ejemplo, compraron porque encontraron en oferta, quizás hoy fui a la despensa y me encontré con una oferta de yogur, la semana pasada también había ido y compré también otros yogures, y anteriormente había también encontrado. Entonces yo, por economía, digo, bueno, voy a ahorrarme esto porque seguramente aumenta o no sé, prefiero tenerlo ahora que está de oferta que después. Entonces compro. Pero lo que tengo que hacer para poder utilizar eficientemente los alimentos es que yo guarde primero el alimento que está más próximo a vencer. Y detrás de esos alimentos colocar el resto, ¿sí? Del mismo producto, si los voy a colocar en hileras. El primero que me tiene que aparecer es el próximo a vencer. Porque cuando yo abra la heladera para poder consumir el producto, me tengo que encontrar con ese alimento y elegir ese alimento en vez de elegir el que todavía tiene meses para poder vencer, y resulta que el otro producto se vence en unos días. Yo tendría que aprovechar ese que está más próximo a vencer que el que se vence en meses, ¿entiendes? Y bueno, este es el orden de la heladera, el orden ideal, digamos, ¿sí? Em, para las heladeras, cuando hablamos de heladera, no estamos refiriendo solo a la parte del refrigerador, ¿sí? Esta imagen hace referencia a esa zona, la zona del refrigerador. No contempla la zona del congelador. La zona del congelador tiene temperaturas de congelación y específicamente son usadas para, obviamente, frizar los alimentos. Entonces, estas temperaturas son como estables. En cambio, en la heladera, depende del estante, tenemos distintas temperaturas, ¿sí? Entonces, en el primer estante lo ideal es que nosotros guardemos ahí los productos ya elaborados, o sea, las comidas ya hechas, ¿sí? ¿Por qué? Porque requieren mayor tiempo y temperatura perdón, de congelación, no, de temperaturas más bajas, ¿sí? Y las temperaturas más bajas están más cercanas al área de congelación, ¿sí? Entonces, por esa razón, los productos ya elaborados se encuentran en el primer estante. En el segundo estante se recomienda colocar los lácteos, que son leche, yogur, quesos, mantecas, ¿sí? Este tipo de productos en el segundo estante porque también requieren temperaturas bastante bajas, pero no tan bajas.
Entonces, el segundo estante es ideal para los productos lácteos. El caso de los huevos, ya lo dijimos, ¿sí? Si voy a colocar los huevos en la heladera, que sea en un tupper con tapita, ¿bien? Las carnes también en un recipiente cerrado para evitar que los líquidos puedan caer sobre los alimentos, ¿bien? Y en la parte de abajo del cajón, más bajo de la heladera, justamente van las verduras, y las verduras y las frutas, porque las frutas y las verduras respiran y necesitan cierto intercambio de gases. A esta altura es mucho más fácil que suceda eso. Y también porque las temperaturas acá no son tan altas, tampoco son tan bajas. Y si las temperaturas son demasiado bajas, las verduras se pueden quemar, ¿sí? Entonces, por esa razón van en el último estante, en el cajón específicamente. ¿Qué pasa con los aderezos? Los aderezos, los jugos, los condimentos, ¿sí? Em, la miel, en este caso, todos esos alimentos, el agua o las gaseosas, si consumen gaseosas, em, pueden ir en la puerta, porque en la puerta hay mucho intercambio de temperaturas. Al abrir, cerrar la puerta, uno lo que hace es cambiar constantemente la temperatura que hay adentro, que hay afuera. Lo que hay adentro, lo que hay afuera, porque abro muchas veces la puerta de la heladera. Entonces, como esta área se ve muy afectada por los cambios de temperatura, lo ideal es que sean productos que tengan químicos y conservantes que no se pueden afectar o que no se ven afectados por el cambio de temperatura. En cambio, si aquí coloco leche, la leche no le podemos cortar la cadena de frío, ¿no? Y hay que mantener temperaturas estables. Bueno, ¿les parece que veamos esto de de la refrigeración y congelación? Y vamos y hacemos una pausa para prepararnos el café, el mate, y después continuamos. ¿Les parece? Díganme si sí o si no. ¿Están o no están, chicos? Sí, Sí profe. están, porque ahí me están Profe, escribiendo en mandando el chat. mensaje. Ahí estoy mirando el chat. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hacemos así. Avanzo con esto del tiempo para heladera y el tiempo para congelador y hacemos una pausa. ¿Bien? Entonces, em, ¿cuánto duran los alimentos en la heladera y cuánto duran en el congelador? Tanto la leche, la manteca, la crema de leche y los quesos, si vienen envasados y todavía nosotros no hemos abierto el paquete, el envase, em, van a durar lo que indique la fecha de caducidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, la leche, una vez que yo abrí la leche en la heladera puede durar 3 días. La manteca, 2 semanas, y se empiezan a deteriorar después de ese periodo, ¿no? Empiezan a perder sabor, empiezan a cambiar el aroma, se pueden oxidar las grasas, ¿sí? La crema de leche, una vez abierta el paquete, el pote puede empezar a deteriorarse después de los 3 días, ¿sí? En el caso de los quesos, si fueran quesos frescos, sobre todo los quesos como tipo queso ricota, queso cremoso, ¿sí? Esos quesos pueden durar una vez abierto el empaque 1 semana y ya después empieza a cambiar mucho la consistencia de ese queso y el aroma también, ¿no? Y los quesos más madurados, los que tienen mucho aroma, ¿sí? Los quesos, por ejemplo, el Roquefort, un queso sardo, ¿sí? Ese tipo de quesos puede durar según lo que indique la etiqueta, si todavía no he abierto el producto, y si estuviese abierto, también se empieza a deteriorar después de los 5 días, ¿sí? De 3 a 5 días. Depende de la forma en la que está conservado. Mm. En el caso de la carne, si la carne es una carne de vaca fresca, cruda,
En la heladera puede durar de 3 a 5 días y en el freezer de 6 a un año, ¿sí? De 6 meses a un año. La carne de vaca picada, fresca, si está cruda, puede durar en la heladera de 1 a 2 días y en el freezer puede durar de 3 a 4 meses. La carne de vaca, pero cocida, puede durar en la heladera de 3 a 4 días y en el freezer de 2 a 3 meses. Bien. El pollo, si está cocido, de 3 a 4 días y en el freezer de 4 a 6 meses. Si tienen cerdo, por ejemplo, y está crudo, puede durar en la heladera de 3 a 5 días y en el freezer de 4 a un año, ¿sí? De 4 meses a un año. En el caso de los pescados, por ejemplo, los pescados crudos, en la heladera pueden durar de 1 a 2 días y en el freezer de 2 a 8 meses. En el caso de los pescados cocidos, eh, la Karina, Laura, ¿me conviene un poquito de agüita? Porque no. Dale. O agua fría. Agüita de ahí, porque me estoy quedando sin boya. Bueno, decíamos los pescados cocidos en heladera pueden durar de 3 a 4 días y en el freezer de 4 a 6 meses. Ay, perdón chicos, todo el día hablando. No. Nada, gracias. Creo que tengo la voz cansada ya. Porque estoy todo el día acá en el Zoom y también en la universidad estoy todo el día trabajando, así que bueno, la voz la esfuerzo lo máximo y ya creo que a esta altura ya me estoy quedando sin voz. Bien, pescado, si estuviese enlatado, el envase tiene que estar, si está cerrado, va a ser según la fecha de vencimiento y una vez abierto, de 3 a 4 días. Y finalmente, las frutas y verduras. Si ustedes consumen, por ejemplo, las versiones de verduras y frutas congeladas, van a respetar siempre la fecha de caducidad y en el caso de que tienen la fruta fresca o la verdura fresca, la recomendación es que se laven, se dejen secar, si se coloquen en la heladera bien seca, porque si guarda humedad, la humedad también puede ayudar a acelerar el proceso de descomposición, ¿sí? En heladera, si está bien conservada, puede durar 7 días, ¿sí? Una semana completa y después de la semana se empiezan a deteriorar, por ejemplo, las hojas, si fueran las acelgas, las espinacas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los zapallitos ya empiezan a perder humedad, la zanahoria también empieza a perder humedad, ya no se ven en la estructura bien durita, bien formada, las zanahorias, lo mismo para las frutas, ¿sí? Lo mismo para los tomates. Las cebollas y las papas tienen un tiempo de duración más prolongado, no necesitan refrigeración porque la cebolla y la papa tienen otro tipo de respiración porque las verduras y las frutas respiran, ¿sí? Y en el caso de las cebollas y de la cebolla y la papa pueden estar fuera del refrigerador, pueden estar a temperatura ambiente, bien en un lugar fresco, en un lugar seco, ¿sí? Bueno, en el caso de los huevos frescos pueden durar de 3 a 5 semanas y una vez que estén cocidos pueden durar en la heladera una semana. Las mayonesas siempre, si están en los envases cerrados, según la fecha de vencimiento, y una vez abierto, durante 2 meses puedo todavía utilizar esas mayonesas o esos aderezos. Bien, esta es una imagen más o menos de una heladera que tiene un orden dentro de todo. Quizás hay cosas que se pueden mejorar, pero tiene un orden, están separados, tenemos los tapercitos, tenemos las bolsitas. En algunos casos, por ejemplo, se colocan las servilletas de papel por debajo para retener la humedad. Hagamos una pausa
Así yo también tomo algo, porque algo con miel, y recupero un poco la voz. Hacemos una pausita, hay más. Bueno, ahí volvimos. Ya recuperé un poquito la voz, creo. Em, y acá mi hermana me dice algo tan real. Me dice, es que parece que estás gritando. Es que yo creo que no salí del modo UNSA. Ah, no es que no crean que les grito a los chicos. Pasa que trabajo en la universidad y nosotros allá tenemos un anfiteatro muy grande. Entonces, como no me llegan a escuchar, entonces tengo que gritar fuerte. Me parece que esto ya tengo la voz desgastada hasta esta hora. Bueno, entonces hagamos un recorrido rápido, así nos desocupamos también prontito y ustedes también pueden ir a descansar. A ver, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Acá. Esa música brasileña, o sea, yo bossa nova, estábamos bien, bien para abajo, ¿no? Pero dije, no, no se me van a dormir. Puse música brasileña. Espero que se hayan despertado. Bien, entonces decimos acá, vamos a con la continuación de las jetas y acá vamos a pasar más rápido, porque bueno, ya varias cositas ya las vimos, entonces es como que sería muy redundante volver atrás, ¿sí? Em, Acá, con esta imagen que ustedes tienen acá en pantalla, me gustaría que les presten mucha atención porque en estos tipos de contaminación, nosotros hasta ahora todas las que vimos fueron las biológicas, ¿sí? O sea, por las bacterias, los microorganismos, los parásitos, ¿sí? Pero existen otros tipos de contaminaciones que pueden ser físicas, pueden ser químicas y pueden ser por vectores. Em, a esta imagen que ustedes tienen acá en pantalla, tomen nota porque hay una actividad, un juego que ahora les voy a mostrar en el que tienen que ir adivinando a qué tipo de contaminación nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, biológico, recuerden todo, microorganismo, bacteria, virus, parásitos, ¿sí? Físico puede ser, por ejemplo, que yo hoy, por ejemplo, vaya a algún lugar, compre un producto, supongamos unas albóndigas con fideo, y en esa salsa con albóndigas me encuentro pedacitos de vidrio, ¿sí? Ese es un tipo de contaminación, es una contaminación física. Podrían ser pedacitos de vidrio, un tornillo, una piedra, puede ser suciedad, polvo, ¿sí? Cabello también podría ser. Y en químicos, son sustancias que normalmente tendrían que estar en espacios separados, ¿no? Aislados del área de cocina porque pueden contaminar o caer en los alimentos y provocar intoxicaciones, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, detergentes, lavandina, desinfectantes, desengrasantes, pintura o, por ejemplo, algún tipo de plaguicida, ¿sí? Puede ser veneno para ratas, veneno para cucarachas, ¿sí? Y los vectores son animales o, en este caso, por ejemplo, moscas, ¿sí? Que pueden traer bacterias. Bien, entonces esos son los cuatro tipos de contaminaciones que nosotros también podemos tener. Vamos rápido, vamos a pasar, pero muy, muy rápido para llegar al juego, ¿sí? Que quiero que resolvamos y ya con eso terminamos la clase del día de hoy. Recuerden que para poder tener buenas condiciones em, de saneamiento en el lugar, lo ideal es que la persona tenga una buena higiene de manos, una buena higiene personal. Esto está un poquito de más decirlo, pero bueno, lo podemos recordar siempre, ¿no? La higiene, ducharse siempre, mantenerse pulcro, presentarse bien limpios al trabajo. No, no hace falta que tengamos la última ropa de moda, pero sí hace falta que la ropa esté bien, sana, limpia, ¿sí? Limpia sobre todo. Em, y lavarse las manos y usar el cepillito para las uñas. La vestimenta, la que podamos nosotros tener, ¿sí? La que podamos nosotros adquirir, que sea accesible para nosotros y nuestro bolsillo,
No hace falta que sea toda la vestimenta, pero sí, por ejemplo, básicamente para un espacio de cocina nosotros tenemos que tener guardapolvo o en su defecto ¿cómo se llama? El mandil, ay, se me fue el nombre, lo que les pedimos nosotros que lleven la semana pasada. El delantal, sí, el delantal. El delantal. Puede ser también un barbijo, si es que sobre todo yo voy a hablar, voy a tener que hablar, porque al hablar puedo tener pequeñas pérdidas de gotitas de saliva y ahí puedo contaminar la comida. Y por otro lado, cubrir el cabello, usar una cofia o una gorra, sí, de cocina. Los calzados, más que nada que sean antideslizantes, sobre todo si yo tengo que trabajar en un área de cocina donde pueden caer líquidos, me puedo resbalar, me puedo caer, ¿sí? Bueno, acá sería la vestimenta ideal, pero no hace falta que todo eso lo podamos tener, ¿no? Con lo mismo que les decía, delantal y gorrita o cofia, estamos. Hábitos deseables, lavar prolijamente los utensilios y superficies de preparaciones antes y después de manipular los alimentos, lavar prolijamente la vajilla y los cubiertos antes de usarlos. El proceso de limpieza ya lo habíamos visto en el video anterior, que recuerden que es raspar restos de residuos sólidos que hayan quedado pegados a la bandeja, al plato, a la olla. Proceder al lavado con agua y detergente, después enjuagar y finalmente proceder a la desinfección con la lavandina o el desinfectante y dejar el secado al aire. Hay hábitos que son deseables, como por ejemplo hurgarse la nariz, tocarse la boca, el cabello, las orejas. El uso de anillos, las pulseras o relojes no está permitido, pero más que nada porque esos adornitos que quedan muy bonitos en nosotras, pueden tener piedritas que se desprendan, ¿no? El anillo se puede desprender una piedrita y la piedrita termina en la comida. Después ese niño lo consume y cuando lo consume puede generarle algún tipo de enfermedad o bien cuando tienen puntas, como por ejemplo alambre, restos de alambre o por ejemplo pueden ser los vidrios, pueden generar perforaciones de las estructuras del estómago, del intestino, ¿sí? Entonces por esa razón mucho cuidado con usar estos elementos. Lo mejor y lo ideal es manipular los alimentos siempre con utensilios y no con las manos para reducir así la contaminación. La vestimenta es vestimenta y no tiene que el delantal ser usado como trapo de cocina, ¿no? Ojo, no es que yo tengo el delantal, bueno, está sucio acá, agarro mi delantal limpio y ando con todo el delantal sucio. No, el delantal es delantal, ¿sí? Y cuando yo voy al baño, me tengo que sacar el delantal, la cofia, voy al baño, me lavo las manos y recién me vuelvo a colocar la vestimenta. Voy a ir al baño con la vestimenta puesta. Y acá lo que veíamos que es un círculo, ¿no? Que no termina si no hay lavado de manos. La persona está enferma, no se lava las manos, manipula los alimentos, estos alimentos se contaminan, viene otra persona y consume esos alimentos, también se enferma. Y es este círculo de la contaminación y de la poca higiene de las manos. Con los productos químicos, como pueden ser los productos de limpieza o de desinfección, o los raticidas, veneno para cucarachas y demás, tengan mucho cuidado. Yo las tengo que dejar en zonas muy, muy alejadas, sobre todo de niños y de adultos mayores. ¿Qué pasa con los niños? Los niños pueden confundir estos productos, pensar que como tienen un color brillante, amarillo, naranja, azul, parece jugo, ¿no? Y pensar qué es eso y probarlos, ¿no? O a veces porque los ven en las botellitas, porque a veces cuando uno compra productos de limpieza sueltos, uno va y lleva el envase que tiene en la casa, ¿no? Y a veces uno lleva un envase de gaseosa o de jugo. Y cuando lo trae a la casa, lo deja al alcance de ese niño. Ese niño va a pensar que eso es comida. Entonces se lo va a llevar a la boca y eso nos puede traer graves, graves problemas, ¿sí? En el caso de los adultos mayores, si nos toca cuidar a un adulto mayor, ojo, porque los adultos mayores pueden tener algún grado de demencia senil.
en ese grado de demencia senil, ellos no son conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor y quizás también pueden pensar como el niño, pensar que está en una botella de jugo y creer que realmente es jugo, ¿sí? Por otro lado, el tema de de estos venenos para ratas, venenos para cucarachas, a veces vienen en cápsulas y se asemejan bastante a los medicamentos. Entonces, el adulto puede creer que es un medicamento, puede pensar que él no lo tomó y consumirlo. Entonces, por esa razón se recomiendan que estén en espacios cerrados y aislados. Bien, ahora sí vamos a jugar y quiero escucharlos a ustedes. En estas imágenes, todas están numeradas del 1 al 12. Ustedes me tienen que decir qué tipo de contaminación eh, están viendo, ¿sí? Recuerden que los tipos de contaminación que vimos son estas que les dije yo que presten mucha atención, estas cuatro. La biológica, la que ya vimos, la mayor parte de la clase, los físicos, los químicos y los vectores. Entonces, a ver, vamos, los quiero escuchar. ¿Qué será? El uno. Yo casi toda la clase escuché a Silvia y escuché a Lidia. Al resto no escuché. A Liliana creo que habló una vez, nada más. Ah, bueno. El uno. ¿Qué será el uno? ¿Qué tipo de Vectores contaminación puede será ser. el uno? Vector, muy bien, vector. El 2. El 2, vean Liliana, es vector. El 2, ¿qué será el 2? Como que tiene heridas en la piel, ¿no? Como que tiene granitos y esas heridas abiertas. ¿Qué tipo de Biológica. contaminación puede ser? Biológica, muy bien. El 3, Biológica manos también. sucias. Biológica, muy bien, Joana. El 4, Físico. físicos, son pedacitos de vidrio, ¿bien? Bien, me están participando bien. Joana, Liliana, ¿quién más? Eh, Gastón, muy bien, ahí estoy leyendo el chat, bien. El 5, ¿qué será? Vectores. Vectores. Vector, muy bien, muy bien. Y el 6, Químico. químicos, excelente. El 7, Químicos. ¿qué será el 7? Químico, muy bien. El 8, Físico. un tornillo. Físico, excelente, Marcelo y Gastón. El 9, Vector. vector. El 10, muy bien, Eh, Rocío. El 10, biológico. biológico. El 11, Químico. químico. Y el 12, Físico. No sé. ¿qué será el 12? Biológico, dice Rocío. Si yo, por ejemplo, acá no está astillado, pero si fuera, por ejemplo, pedazos de hueso astillado en una preparación, supongamos en una empanada, ¿debería tener hueso? No. No. Entonces, ¿qué tipo de contaminación puede ser? Físico. Muy bien, Gastón. Biológico. Bien, bien, bien. Físico. Terminamos con esta actividad, vamos a la siguiente que es más divertida y con eso ya terminamos. Ay, ay, ay. Tenemos esta imagen, ¿sí? En esta imagen, ustedes pueden ver una niñera que está cuidando a estos dos niños, ¿sí? Esta niñera está cometiendo muchos errores, ¿sí? Tienen que encontrar 12 errores que está sucediendo en esta cocina. A ver. La El basura que pollo está que expuesta está fuera de ahí. la heladera. La leche fuera de la heladera, muy bien. Ahí Gastón dice si está sin delantal, muy bien. El pollo.
¿Qué le pasa al pollo? También está afuera. Está fuera de la heladera. El gato, muy bien, Rocío, dice el Sí, gato el está gato. en, El bebé está está comiendo y está en con el el área de gato cocina. ahí también. Lo está tocando. Sí, muy bien. Ahí Rocío A mi agrega, perro dice, también, también la mujer está probando de la cuchara. ¿Qué pasa cuando ella prueba de la a mi cuchara y perra vuelve a también, colocar la cuchara? la Eso, profesora contamina dice todo. también que Está mosca, contaminado, sí. Bueno, la basura Bien. también la que está basura ahí, también tiene con mosca. que está contaminando. La basura, fíjense que está lleno ese tacho, está cerca del área Hay de mosca, preparación. ¿Qué Sí, Los más? está lleno de productos moscas. químicos están ahí al alcance de los niños. Sí, está abierta Bien, la puerta de fíjense la que alacena, sí. está abierta la alacena y acá están todos los productos químicos. ¿Qué más? Ahí cuando dijeron lo del pollo, fíjense en que hay algo Ah, más que que el sucede en nene está ese. soplando El el nene pollo. está tosiendo. O lo está Bien, está soplando. tosiendo sobre el pollo, ¿no? Eso Sí. genera también contaminación. Dice Rocío, está todo desordenado. Sí, hay un desorden total. ¿Qué más? El bebé también está sentado y hay ahí un vaso que había llamado agua, no sé, o leche. Ajá. Bien, el piso está sucio, ese líquido que está en el suelo puede cualquiera pasar y Caerse, caerse, ¿no? ¿Qué más? Eh, Aparte ¿qué más le falta a esta señora? está probando también. La cofia. ponerse algo en en la cabeza para que no le caiga Eso, el cabello. eso. Fíjense que tiene todo el cabello delante de la cara, ¿no? Y acá en el estante, ¿qué pasa? Bueno, ahí yo había dicho a Rocío que está todo desordenado está. Pero hay algunos detallitos que quizás, ¿qué pasa acá? ¿Qué se ve? Paquetes como que están abiertos, ¿no? Fíjense, miren, este parece un Mal paquete de cerrado, galletitas y está abierta, abierto, todo sí. tirado acá. Y la lata estas de acá, desordenado los alimentos. Ordenada Muy y bien, Liliana. algunos abiertos. Eso, bien. Bueno, vamos a ver los resultados. Me parece que lo han hecho bastante bien, ¿sí? El uno dice productos alimenticios sin refrigerar el pollo y la leche, que eran estos dos de acá. El 2, estornuda sobre los alimentos. El 3, animales en la zona de trabajo. El gato, y no sé si se dieron cuenta, pero también había moscas. Y las moscas eran vectores. ¿Sí? Yo sí le dije que había mosca, no me escuchó. Ay, no te escuché. ¿Quién Sí, era, Liliana? Sí, No. sí, yo sí, yo le también le dije que dije que había había mosca en la escuchado y que basura, tenía mosca. que la basura no estaba Ay, atrapada y había mucha mosca. no te escuché, no las escuché. Perfecto. Bueno, entonces las moscas también son vectores y están ahí. En el punto 3 y en el punto 8 se vuelven a repetir. Punto 4 dice utensilios de cocina para probar los alimentos, sobre todo la cuchara que después vuelvo a poner en la olla. El basurero junto a la zona de manipulación, la vestimenta que no es la apropiada, no tiene ni delantal ni tampoco cofia. Cajones y puertas abiertas, vectores peligrosos y biológicos en zona de manipulación, otra vez el gato y la mosca. Y los productos químicos almacenados junto a los alimentos. Fíjense en lo que ustedes decían, ahí están los productos al alcance del nene. En el 10 hay un almacenamiento de lata abollada, que la lata está doblada, fíjense, ¿sí? Y en el 11 hay productos alimenticios almacenados sin sellar debidamente, por eso se veía como paquetes abiertos. Y en el 12 en general se ve que todo está sucio, ¿no? El piso, el área de preparación está como todo desordenado. Bien, muy bien, lo he hecho excelentemente bien. Bueno, hemos llegado al final de este módulo, el módulo 6. Yo sé que ustedes están transitando el módulo 7 con la profe Mónica y están viendo todo lo que es RCP, este, cuestiones de seguridad. Y bueno, con la profe Lili están viendo el módulo 8. Por lo tanto, dentro de unas poquitas semanas, a todos aquellos que han cumplimentado con la actividad,
de cada uno de los módulos va a recibir su certificado. Por mi parte, agradecerles su participación, el estar en las clases de Zoom. Yo sé que no es sencillo porque son 5 horas que uno tiene que estar sentado, mientras uno tiene que realizar otras actividades porque uno no deja de ser persona. Entonces, agradecerles el tiempo, la dedicación, la participación, que hayan podido disfrutar de los talleres, que hayan podido disfrutar de la cocina. Espero que no queden con la idea de que para tener una buena alimentación hay que tener de todo, sino que lo importante es que nosotros podamos elegir mejor los alimentos con lo poquito que tengamos, ¿sí? Elegir mejor los alimentos y priorizar, ¿no? En vez de comprarme un paquete de galletas, un alfajor, una gaseosa, preferir elegir un alimento que sea más nutritivo, ¿no? Em, de vez en cuando nos damos los gustos, porque eso también está bueno, pero siempre priorizar lo que es más beneficioso para el cuerpo, ¿no? Y que tampoco es difícil comer sano y saludable, y que también es rico, ¿sí? Entonces, anímense a probarlo, a hacer las recetas en su casa. Em, por favor, yo necesito que me manden a mi WhatsApp personal la lista de los chicos que participaron de los talleres, ¿sí? Em, entonces, por ejemplo, supongamos que Silvia hizo, no sé, ¿qué cocinaste, Silvia? Las albóndigas, la tortilla. Mira, ¿Qué nosotros íbamos, supuestamente íbamos a preparar entre todos, pero después como nos dividieron en dos grupos, quedamos con ingredientes sí, ingredientes no, entonces Ajá, hicimos lo que pudimos. Y bueno, bien. Entonces había hicieron varias una cositas. pechuga de pollo, claro, había una Ujú. pechuga de pollo y bueno, como había semillas, y bueno, yo hice esa pechuga de pollo, la rebocé con huevo, con sal y con semillas y quedó como un crocante, lo puse al horno. Ujú. Después, Bien, bueno. para eso, con una ensalada de zanahoria rallada y huevo duro. Y después Bien. preparamos una tortilla, que también era con semillas, una tortilla de zapallito y cebolla. Ajá. Y también hice, porque yo había llevado harina, hice unas tortillas con semillas, unas tortillas de harina. Bien. Perfecto. Y Entonces vos también me hicimos pasas. un budín de avena con banana Ajá. y con Ah, o sea que algunas cocinaron, semillitas. cocinaron de todo, de todo. Sí, Prepararon sí, el varias otro cosas. grupo hizo otras cosas también. Sí, nosotros Sí. que éramos del Bien. otro grupo, profe, hicimos hamburguesa de lenteja, Ujú. albóndiga de berenjena y hicimos Galletita de avena de manzana. manzana con chocolate Ah, bien. Ajá. y después hicimos, ¿cómo es que no sé? El que reemplazaba la mayonesa, que era con papa hervida, remolacha y limón, un poquito de sal El dip de, y ajá, el y dip de también remolacha. es el Ujú. dip de remolacha. Y después Bien, hicimos la perfecto. ensaladita también de tomate, cebolla y huevo hervido. Bien. Bueno, entonces acá yo ya sé que se han dividido en dos grupos. Yo Sí, necesito los nombres de quienes participaron en cada grupo, ¿sí? Yo más o bien, menos tengo mi lista, pero quiero corroborar que no me falte nadie porque tengo que pasar los aprobados, ¿sí? Entonces, esa clase era la que definía todo. Por lo tanto, necesito las listas completas. Entonces, ya sé que Alejandra bien. fue parte de un equipo y Silvia del otro equipo. Entonces, chicas, ¿se animan a escribir la lista completa de quienes formaban parte de su grupo y me la Sí, pasan por WhatsApp? Sí, sí. Bien. sí, sí. Bueno, entonces las dejo como encargadas. Después yo lo que hago es Bueno, descargar esa lista y voy corroborando que no me falte bien, nadie, ¿sí? Bueno, Si profe. por alguna bien, razón bien. hubo alguien que no fue ese día, yo sí necesito que elija una receta. Va a tener que elegir una receta y preparar esa comida y presentar la comida contando qué nutrientes aporta, ¿sí? Así que por favor, no se vayan a olvidar, se los ruego, para que podamos ponerle el aprobado, así después tienen su certificado, ¿sí?
Em,